Buen día. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la discusión del sistema inmunológico y algunos aspectos de laboratorio para el estudio de las enfermedades y las alteraciones de este sistema. La inmunología es una ciencia biológica cuyos orígenes se pueden remontar a los trabajos de Pasteur y Koch y sus colaboradores en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se establecieron las bases de la inmunidad. Ha sido a lo largo de los años un campo muy fértil para la investigación y desde sus comienzos ha estado relacionado con la medicina. A lo largo de siglo y medio aproximadamente son muchos los investigadores que han contribuido al entendimiento de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos a nivel bioquímico, celular y clínico, pero en realidad la mayor parte del conocimiento aplicado a la medicina apenas tiene unos 75 años. Actualmente la inmunología clínica es una especialidad de la medicina que abarca muchos aspectos de la práctica y sus principales compartimientos incluyen las inmunodeficiencias, la alergia por hipersensibilidad tipo 1, las enfermedades autoinmunes, la respuesta inmunitaria a la presencia de agentes patógenos, sean helmintos, protozoos, hongos, bacterias o virus. La respuesta inmunitaria a la presencia de agentes tóxicos, venenos y medicamentos, la inmunología de trasplantes, la inmunología de los tumores malignos, la inmunología del envejecimiento, la inmunología de los niños, la inmunología materno-fetal, la inmunoepidemiología, la inmunología de vacunas, la inmunoterapia y el inmunodiagnóstico. Como ven, es un amplio campo de estudio y sería imposible cubrir todos los aspectos en el tiempo que tenemos destinados. Sin embargo, vamos a cubrir los primeros 4 puntos que he mencionado. Se vuelve necesario actualizar los conceptos básicos de la inmunología y los mecanismos de respuesta inmunitaria para poder entender y utilizar debidamente los conceptos que vamos a discutir hoy, sobre todo para entender la nomenclatura para mencionar dichos procesos. En este sentido, pues la mayor parte de los textos generales contienen esta información y es bueno tenerlos a mano para su revisión periódica. En el curso de esta presentación vamos a discutir 4 temas: inmunodeficiencias, hipersensibilidad de tipo 1, enfermedades autoinmunes y enfermedades infecciosas en los aspectos relativos al inmunodiagnóstico. Las inmunodeficiencias se refieren al funcionamiento inadecuado del sistema inmunológico, que puede afectar células, sus mediadores bioquímicos o sus mecanismos de acción. Puede ser defectos primarios, generalmente de origen genético, o secundarios a una serie de causas. El caso más estudiado, como casi todos lo saben, en los últimos 40 años ha sido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, una epidemia que ha azotado las poblaciones del mundo por más de 4 décadas. Las inmunodeficiencias también pueden clasificarse como temporales cuando ocurren en pacientes con ciertas infecciones pasajeras que debilitan el sistema inmunológico, como la influenza o la mononucleosis infecciosa, para citar ejemplos. O pueden ser permanentes y estas formas crónicas causan mucha incapacidad. Algunas de las formas prolongadas de inmunodeficiencia pueden ser causadas por virus que afectan ciertos tipos de células en el sistema inmunológico.
pero este daño también puede ser inducido por drogas inmunosupresoras, quimioterapia o trasplantes de médula ósea. Las inmunodeficiencias primarias son trastornos genéticos heredados que en los niños pequeños se sospechan por la aparición de cuadros infecciosos repetidos, generalmente de los senos paranasales y los pulmones. Generalmente estas son producidas por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Y se han descrito más de 150 defectos genéticos, pero en general, afortunadamente, son raros. Esto puede resultar en una ausencia completa de células maduras del sistema inmunológico o de la alteración de las moléculas que éstas producen, como por ejemplo las inmunoglobulinas. El tamizaje inicial para investigar la inmunidad humoral, es decir, mediada por anticuerpos, se lleva a cabo por la medición de la concentración de las principales inmunoglobulinas, IgG, IgA e IgM, en el suero del paciente. Dichos valores deben interpretarse de acuerdo con la edad, ya que los rangos de referencia varían sustancialmente. En su manual de referencia van a encontrar las tablas con los valores de acuerdo con la edad, más que todo en niños y en adultos jóvenes. No existen en realidad estándares rígidos para el diagnóstico de la deficiencia de inmunoglobulinas, pero un valor de inmunoglobulina G menor de 300 miligramos por decilitro en un adolescente o en un adulto debe despertar el interés para hacer exámenes adicionales. Una inmunodeficiencia de una subclase de IgG, por ejemplo, puede pasar desapercibida si no se hacen mediciones de dichas subclases. Igual sucede con la deficiencia de subclases de IgA. Una forma de confirmar una producción defectuosa de inmunoglobulinas es demostrar la falta de producción espontánea de anticuerpos naturales contra los grupos sanguíneos, ya sea pasivamente, o también contra agentes de vacunaciones previas, ya sea pasivamente, es decir, buscar dichos anticuerpos, lo cual no es concluyente, o activamente, mediante revacunación, para ver la respuesta a uno o varios antígenos. Por ejemplo, en una persona previamente vacunada con DPT, se puede hacer un reto antigénico revacunando con toxoide tetánico. Si el paciente es inmunocompetente, se espera que haya una respuesta 4 veces mayor de la concentración de anticuerpos sobre el título que tenía inicialmente antes del estímulo. Esto debe ocurrir en las siguientes 3 a 4 semanas. Otras formas de evaluar la inmunidad humoral son la caracterización de las células B por citometría de flujo, que es muy útil en las formas genéticas de agamma globulinemia, que demuestra niveles muy bajos de células B, CD19 y CD20 circulantes. Pero lo definitivo es demostrar los genes responsables de cada defecto. El escenario clínico típico de una inmunodeficiencia celular, es decir, intervenida por células T primaria, es la historia de una infección viral oportunista recurrente o prolongada, a menudo asociada con dificultad para crecer en los niños pequeños. Entre más temprano comienza la inmunodeficiencia celular, el pronóstico es peor y puede ser fatal. La mayor parte de estos defectos son monogénicos, por eso es muy importante conocer la historia familiar. En la evaluación de la función de las células T, me refiero a la inmunidad celular, además de los exámenes iniciales como el hemograma, con cuenta absoluta de linfocitos, que debe interpretarse de acuerdo con los rangos para su edad,
debe investigarse el número de células T, que es normal entre 50 y 75% del total de linfocitos. Cualquier proceso que interfiera con el desarrollo de células T resultará en una linfopenia absoluta, que en lactantes se define como menos de 2500 linfocitos por microlitro y en adultos menos de 1000 linfocitos por microlitro. La evaluación directa del número de células T usando citometría de flujo provee información crítica, importante. Y finalmente, si se puede acceder a laboratorios especializados, debe hacerse el estudio de los genes anormales. Cuando hay una linfopenia severa en un recién nacido, debe pensarse en una inmunodeficiencia combinada severa de la infancia o en el síndrome de DiGeorge. Ambas son condiciones graves. Cuando se iniciaron los estudios de la inmunidad a mediados finales del siglo XIX, se puso muy de moda el uso de antisueros para el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas. Es decir, se preparaban antisueros en animales que luego eran inyectados en las personas para tratar, por ejemplo, las neumonías y otros cuadros severos. Sin embargo, pronto se enteraron de que la administración de antisueros heterólogos en un paciente a veces producía unos cuadros de una reacción exagerada, dañina, a lo cual se llamó hipersensibilidad, o sea, una reacción sistémica exagerada y dañina, con manifestaciones clínicas evidentes. Este concepto de hipersensibilidad fue propuesto por von Behring a finales del siglo XIX y ampliado más tarde por los trabajos de Richet y Portier en París a comienzos del siglo XX, quienes crearon el término anafilaxis, es decir, ausencia de protección, para explicar el fenómeno. Seguidamente, otro investigador, Artus, demostró la posibilidad de inducir una forma de anafilaxis localizada en lugar de sistémica en animales experimentales. Para entonces, el daño se atribuye a la sustancia extraña inyectada, es decir, al antígeno. Poco tiempo después, en los Estados Unidos, Rosno y Anderson concluyeron que el fenómeno anafiláctico necesitaba de un tiempo de sensibilización antes de manifestarse clínicamente y que no era consecuencia del antígeno inyectado, sino de la presencia de anticuerpos que ya estaban presentes en el suero de las víctimas y que eran generados por una exposición previa al mismo antígeno. En la misma época, el médico pediatra Clemens von Pirquet, quien tenía mucho interés en las enfermedades infecciosas y la respuesta inmunitaria, estaba interesado en exponer la naturaleza precisa entre los fenómenos paralelos de inmunidad, o sea, protección, e hipersensibilidad, o sea, daño generado después de la exposición al antígeno. Y sus observaciones lo llevaron a concluir que las manifestaciones de un proceso infeccioso no solo dependen de las propiedades del agente patógeno, sino también de su interacción con el sistema inmunológico del enfermo, y que después de una infección inicial, el paciente es capaz de producir anticuerpos en más corto tiempo y más rápidamente. En esencia, Pirquet había descrito la respuesta inmunológica secundaria. En su elegante trabajo publicado en 1906, Pirquet describió la interacción entre inmunidad, hipersensibilidad y anafilaxis, tratando de simplificar
el entendimiento de esa compleja relación, tomando en cuenta las bases experimentales y las observaciones clínicas. Y sugirió el término alergia, que viene de alos, que quiere decir extraño, y ergos, que quiere decir reacción, como un nuevo vocablo para definir dicho fenómeno. En consecuencia, el término alergia solo quiere decir reacción diferente. Ya desde la década de 1920 era evidente que existían varias formas de hipersensibilidad. Las primeras propuestas fueron hechas por Cook y Coca, quienes propusieron el término atopia, es decir, fuera de lugar, para definir la tendencia de ciertas personas a padecer de alergias. Pero el tema se había mantenido envuelto en un manto de confusión. Después de la muerte de von Pirquet en 1929, el concepto de alergia vino a ser usado en forma ambigua. Para unos, como un análogo de hipersensibilidad y anafilaxia, es decir, como una forma general de daño inmunológico, y para otros como una forma más específica de daño por hipersensibilidad inmediata. Esto lo vamos a discutir más adelante. Esta última forma tomó más popularidad entre los médicos y la población en general. Dicha ambigüedad todavía persiste y para mucha gente en la población general, alergia solo indica hipersensibilidad inmediata. Tiempo después, en la década de 1960, varias organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, convocaron a expertos internacionales para generar un esquema más refinado y clasificar las reacciones de hipersensibilidad. El esquema más influyente y adoptado fue el propuesto por los patólogos ingleses Yell y Coombs, quienes en la primera edición de su libro Clinical Aspects of Immunology criticaron el uso impreciso del término alergia y sugirieron volver a la voz semántica original propuesta por von Pirquet. Dichos autores propusieron 4 reacciones de hipersensibilidad, que la primera de ellas, la hipersensibilidad intermediada por IgE, es la llamada hipersensibilidad inmediata y es la responsable de todos los cuadros que comúnmente llamamos alergias. Luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, que es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, donde hay una citotoxicidad inducida por la presencia de los mismos. El tipo 3 de hipersensibilidad es una forma inducida por la presencia de complejos inmunes, antígeno-anticuerpo. Y finalmente el tipo 4 de hipersensibilidad es donde intervienen directamente células T, ¿verdad? Citotóxicas, dañando directamente a los tejidos. Actualmente hay algunas propuestas nuevas que agregan nuevas formas de hipersensibilidad a nivel bioquímico, pero no las vamos a discutir en este momento. La hipersensibilidad inmediata, es decir, lo que comúnmente llamamos alergia, comprende la activación de basófilos y mastocitos que liberan histamina y otra variedad de mediadores inflamatorios. La función de estas células no va a ser discutida en el curso de la presentación. Sin embargo, en su manual de referencia van a encontrar algunas fotografías y algunas referencias muy particulares al respecto. La primera clave para entender la sustancia responsable de la hipersensibilidad tipo 1 fue demostrada en 1921 por investigadores que se llamaban Praunitz y Kutzner.
quienes demostraron la transmisión pasiva de hipersensibilidad inyectando suero de una persona anafiláctica o hipersensible localmente en la piel de otra persona no anafiláctica, seguida 24 horas después de la inyección local del antígeno específico en el mismo sitio. Eso desarrollaba una reacción en unos 10 minutos y persistía por unos 20 minutos más, desapareciendo gradualmente. Y en 1967, dos investigadores japoneses, Kimishige Ishizaka y su esposa Teruko, descubrieron el anticuerpo responsable de la sensibilización cutánea, que es la inmunoglobulina E, que como otras inmunoglobulinas previamente descubiertas, posee dos cadenas pesadas en cuya región constante reside la especificidad isotípica de la molécula. Después de ese descubrimiento, se crearon las pruebas de laboratorio para la medición de inmunoglobulina E total y de inmunoglobulina E específica contra alergenos particulares. En la hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata, el reconocimiento del antígeno ocurre por vía de anticuerpos de clase IgE, que se unen a receptores de alta afinidad para armar, por decirlo así, las células receptoras. Los linfocitos cooperadores llamados TH2 coordinan tanto la producción de IgE por las células B como la activación y reclutamiento de células efectoras al sitio de acción. La IgE antígeno específica se une a la superficie de los basófilos y mastocitos, produciendo una activación de la célula y la liberación de mediadores preformados como histamina, proteasas, numerosas citoquinas y otras sustancias que generan el proceso inflamatorio y dan lugar a las manifestaciones clínicas correspondientes. En la historia de la medicina se encuentran descripciones clínicas de cuadros catarrales y asma y su relación con las estaciones del año y el ambiente desde los últimos 2 siglos y posiblemente desde antes. Aparte de diversas teorías, no había una explicación acerca de su causa. Ya en la primera mitad del siglo XX, la rinitis estacional y el asma eran reconocidas entre las principales causas de enfermedad crónica en Europa y en los Estados Unidos, y se consideraban entre las enfermedades causadas por hipersensibilidad, comúnmente referidas como formas de alergia. La atención de los pacientes estaba centrada en la manipulación de la reactividad biológica mediante una amplia variedad de tratamientos, incluyendo vacunas y métodos de desensibilización, y no en evitar la exposición a los alergenos ambientales. El campo de las enfermedades alérgicas creció con el entendimiento de los mecanismos de hipersensibilidad, particularmente de la hipersensibilidad inmediata, la biología de los mastocitos y la función de los leucocitos polimorfonucleares basófilos y eosinófilos. Para incluir, además de la rinosinusitis crónica y el asma bronquial, a muchos síndromes dermatológicos, gastrointestinales, renales, cardíacos y neuromusculares. Entre las principales enfermedades alérgicas que hoy conocemos se encuentra la rinosinusitis alérgica, el asma bronquial, la urticaria, el angioedema, la alergia a picadura de insectos, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, la alergia a alimentos, la alergia a medicamentos, la nefritis intersticial aguda, la cistitis eosinofílica aguda, la miocarditis eosinofílica, la arteritis coronaria eosinofílica,
la neuropatía periférica eosinofílica, la miositis eosinofílica y la meningitis y encefalitis eosinofílica. Cada uno de estos síndromes puede tener un protocolo especial de investigación para su diagnóstico, incluyendo estudios de los mediadores bioquímicos y el examen histopatológico. Se parte de la base con exámenes comunes como la medición de la concentración de IgE en el suero sanguíneo y el recuento de leucocitos polimorfonucleares eosinófilos y polimorfonucleares basófilos en la sangre periférica. Los mastocitos son células tisulares y no circulan en la sangre periférica. La concentración de inmunoglobulina E total varía de acuerdo con la edad. Al momento de nacer, la concentración de IgE en la sangre de cordón umbilical es menor de 2 kilounidades por litro. Una kilounidad equivale a 2.4 microgramos. Luego aumenta progresivamente hasta los 10 o 15 años y después declina entre la segunda y la octava década de la vida. Los rangos de referencia deben ser establecidos en una población no atópica estratificada por la edad. Muchos laboratorios establecen un valor de 240 nanogramos por mililitro como el punto de demarcación para separar la población no atópica de la población atópica. Como hay un amplio traslape de valores entre ambas poblaciones, la medición de IgE total ha sido paulatinamente sustituida por la medición de IgE específica para distintos alergenos. Usualmente se escogen grupos de alergenos para distintos síndromes. La determinación de IgE específica se puede hacer en tejidos y en la sangre, investigando la inmunoglobulina unida a los basófilos o mastocitos de la piel, o también se puede hacer en el suero. Antes de esa metodología, la respuesta específica a determinado alergeno solo se podía hacer mediante bioensayos, sometiendo al paciente a inyecciones intradérmicas o pruebas de provocación nasal, conjuntival o bronquial, algunos con la medición de histamina liberada. Los estudios comparativos entre los análisis in vitro, es decir, la medición en suero de IgE, y los bioensayos, es decir, la inoculación de antígenos en la piel, han demostrado que en general hay buena concordancia con los resultados. Y para entender la falta de total concordancia, hay que recordar que la presencia de IgE es necesaria, pero no es la única molécula que participa en el fenómeno de alergia, por lo que algunos especialistas prefieren el uso de las pruebas de inoculación o inhalación. Un inconveniente es que al usar estas pruebas se puede inducir una reacción anafiláctica, pero por otro lado se prefieren para ciertos antígenos como los venenos de picadura por himenópteros o la administración de ciertos medicamentos, donde la prueba biológica puede ser más sensible. Una revisión actualizada y completa de la evaluación de las enfermedades alérgicas se puede encontrar en sus referencias. En cuanto a los eosinófilos, los leucocitos eosinofílicos, más simplemente conocidos como eosinófilos, se originan en la médula ósea a partir de un progenitor común con los mastocitos. Los eosinófilos maduros abandonan la médula ósea y entran a la circulación, donde permanecen aproximadamente un día antes de entrar a los tejidos. En condiciones normales, la vida media, una vez en el tejido, es menor de 7 días, pero es más prolongada si hay inflamación presente. El resultado neto es que en la sangre periférica normalmente se mantienen representando menos del 5% del total de leucocitos circulantes. Todo este proceso está regulado por una variedad de mediadores químicos,
Es interesante saber que junto con los eosinófilos maduros que abandonan la médula, también migran algunos precursores. Y cuando hay inflamación tisular, se pueden generar nuevos eosinófilos en el tejido para suplir las necesidades. Los eosinófilos contienen en su citoplasma abundantes gránulos específicos compuestos de una proteína básica principal y una matriz, y forman proteínas altamente catiónicas que atraen el colorante eosina, como la proteína eosinofílica catiónica, así como una multitud de mediadores químicos, incluyendo quimioquinas, factores de crecimiento y receptores. La célula es activada por mecanismos intrínsecos y en respuesta a estímulos externos, y libera su contenido al ambiente inmediato. Dicho contenido genera daño tisular, hipercoagulabilidad y fibrosis, por mecanismos que todavía no son totalmente conocidos. Se define eosinofilia como un aumento de la cuenta absoluta de eosinófilos en la sangre periférica, aproximadamente de 500 eosinófilos por microlitro o mayor. Hipereosinofilia se define como un aumento superior a 1500 eosinófilos por microlitro en sangre periférica o un aumento marcado en los cortes de tejido. En poblaciones asintomáticas se puede encontrar eosinofilia al menos en el 5% de la población, siendo esto mayor donde hay mayor prevalencia de enfermedades parasitarias, sobre todo causadas por helmintos. Muchas enfermedades alérgicas se acompañan de eosinofilia, y los síndromes eosinofílicos son un grupo heterogéneo de condiciones clínicas que es necesario investigar, aunque no necesariamente el número de eosinófilos determina su severidad o el grado de daño tisular. Pasando al tema de autoinmunidad, quiero decir que antes de proceder a discutir algunos conceptos de autoinmunidad, es necesario redefinir el concepto de tolerancia inmunológica y sus orígenes. La tolerancia inmunológica es el proceso por el cual las células del sistema inmunológico no son capaces de reaccionar contra los antígenos propios de la persona. Hace poco más de un siglo, en 1921, Ehrlich había reconocido la aversión natural de nuestro sistema inmunológico para reaccionar en contra de nosotros mismos, y creó el término horror autotoxicus para definir la situación que se desencadenaría si esto sucediera. En el curso de las décadas posteriores, se conoció que nuestro sistema inmunológico está programado para distinguir los antígenos propios de los extraños por un mecanismo selectivo y expansivo operado por células T. La participación del timo como órgano de tolerancia central es muy importante, pero esta función no solo depende del timo, ya que en los órganos linfoides secundarios también ocurre dicho control cuando se han escapado células T autorreactivas, lo que se llama tolerancia periférica. Aún en personas normales, este mecanismo no es enteramente perfecto y es posible que algunas células T respondan contra antígenos propios. Afortunadamente eso no es común. Los mecanismos moleculares y celulares de la tolerancia se conocen ampliamente y se pueden ampliar con las referencias indicadas en su manual. La ruptura del mecanismo regulador constituye el fenómeno de autoinmunidad, que condiciona la aparición de daño tisular en muy distintas formas, generando la aparición de las llamadas enfermedades autoinmunes,
que más propiamente deberían llamarse enfermedades por autoinmunidad o enfermedades alérgicas, si le damos crédito al concepto original de Purkee. La etiopatogenia precisa de la mayor parte de las enfermedades autoinmunes todavía no se ha definido en forma completa. La falta de regulación afecta tanto a las células T como a las células B. Hay algunas enfermedades con características similares que presentan dificultad para ser clasificadas, pero que aún no tienen un mecanismo inmunopatológico que sustente su inclusión como enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la dermatitis atópica, la endometriosis, la fibromialgia y la borreliosis o enfermedad de Lyme. Exceptuando el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, todos los otros mecanismos de hipersensibilidad pueden participar en una u otra de las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, hay que recordar que dichas reacciones son solo mecanismos de patogenicidad, no enfermedades. Y no todas las enfermedades autoinmunes son causadas por hipersensibilidad o acompañadas de hipersensibilidad. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren ni la hipersensibilidad es un fenómeno autoinmune. Por diferentes razones es difícil en la práctica clínica demostrar defectos en las células T en estos enfermos. Sin embargo, ha sido posible demostrar numerosos autoanticuerpos cuya especificidad clínica es variable, tanto por su aparición en distintas enfermedades como en las etapas del desarrollo de la misma enfermedad. En algunos casos es posible demostrar autoanticuerpos mucho tiempo antes de que aparezcan síntomas clínicos, y eso ha sido posible estudiarlo examinando retrospectivamente muestras de bancos de suero almacenados por muchos años. No se conoce la causa de las enfermedades autoinmunes, aunque en muchas de ellas los mecanismos de patogenicidad están bastante bien definidos. Son enfermedades mayormente poligénicas, raramente son monogénicas. Ciertas infecciones virales y los factores ambientales tienen un papel importante en la etiopatogenia de estas enfermedades, pero no se sabe exactamente en qué forma actúa. La influencia de distintos genes, cuya identidad es desconocida, es una de las razones que explica la existencia de más de una enfermedad autoinmune en forma simultánea en la misma persona. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar órganos específicos, por ejemplo, la glándula tiroides, cuando la reactividad es dirigida contra antígenos propios del tejido tiroideo, o pueden ser sistémicas cuando los linfocitos o los anticuerpos aberrantes reconocen antígenos propios que están distribuidos en muchos órganos del cuerpo. La distinción parece simple, pero en realidad es más compleja cuando se toman en cuenta los aspectos genéticos, el desarrollo de la enfermedad en distintas etapas y su expresión clínica. Datos recientes de estudios longitudinales han demostrado que algunas manifestaciones del proceso autoinmune, como la aparición de ciertos autoanticuerpos, preceden a la aparición del cuadro clínico manifiesto. En este sentido, el desarrollo de las enfermedades autoinmunes se examina en 4 fases: la fase de susceptibilidad, la de inicio, la de propagación y la de resolución. Las enfermedades autoinmunes afectan aproximadamente 5% de la población mundial y son más frecuentes en mujeres jóvenes. Pueden ocurrir también en niños y en personas mayores. Se conocen aproximadamente unas 80 distintas condiciones clínicas con evidencia de que son el resultado de respuestas inmunológicas autoinmunes. Una lista breve de las más comunes se incluye en su manual de consulta. Cada una de estas enfermedades se asocia con marcadores inmunológicos únicos o compartidos, sobre todo autoanticuerpos de distinta naturaleza.
Los autoanticuerpos pueden tener baja o alta especificidad para determinada enfermedad. En un cuadro que está presente en su manual se encuentra un ejemplo de este concepto. Los autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes y las características clínicas y el detalle diagnóstico de laboratorio para cada una de ellas no caben dentro de la extensión de esta presentación, pero se pueden consultar en las referencias. Enseguida la doctora Aguilar estará con ustedes para discutir el inmunodiagnóstico de las enfermedades infecciosas. Buen día, continuando con el tema de inmunología, vamos a hablar ya de la parte de inmunodiagnóstico de enfermedades infecciosas. Los inmunoensayos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ya pues aunque a estas alturas hay métodos moleculares y espectrofotometría de masa, ¿verdad? Que son métodos ultramodernos que han revolucionado el diagnóstico. Todavía al día de hoy se siguen utilizando los inmunoensayos, ¿verdad? Ya que son fundamentales en situaciones específicas. Son especialmente útiles para detectar exposición previa, confirmar infecciones de forma retrospectiva, evaluar el estado de vacunación del paciente y diagnosticar patógenos que en algunos casos son difíciles de cultivar o de detectar por métodos moleculares. Los inmunoensayos pueden detectar anticuerpos o antígenos, ¿verdad? O cuantificar analitos en diferentes tipos de muestras. Normalmente las muestras más utilizadas es suero o plasma, pero también se puede, para algunos analitos, ¿verdad? Para algunos patógenos, líquido cefalorraquídeo, orina o lavado broncoalveolar. Suelen tener un menor costo, ¿verdad? Que muchas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, entonces por eso lo hace también un poco más accesible y de uso más diario. Para hablar un poquito sobre la perspectiva histórica, ¿verdad? Del desarrollo de los inmunoensayos, pues hay ciertos hitos que marcaron el paso, ¿verdad? De lo que se iba inventando, ¿verdad? Y lo que también iba aportando al diagnóstico. En 1959 se inventa el radioinmunoanálisis, ¿verdad? Que fue desarrollado por Rosalind Yalow y Solomon Berson para detectar la insulina. Esto sentó las bases de la detección basada en anticuerpos, pero implicaba riesgos por radiación y requería desechos especializados. Por eso se ha también ido desplazando, ¿verdad? El uso de estos. En 1971 se estableció el ensayo inmunoenzimático, lo que se le conoce como ELISA, que actualmente todavía lo estamos utilizando, y los científicos que lo establecieron, Evan Engvall y Peter Perlman, que inventaron el ELISA y sustituyeron las etiquetas radiactivas por enzimas seguras que cambian de color al reaccionar con un sustrato. Esto sigue siendo el estándar de oro en investigación biomédica. Ya en la década de los 80 es la introducción de los anticuerpos monoclonales y de la GEMIT, que es la técnica de inmunoensayo enzimático multiplicado, ¿verdad? Y se eliminan pasos complejos de separación, permitiendo la automatización en plataformas químicas. Entonces ya aquí también es la introducción de analizadores, ¿verdad? De aparatos que empiezan a hacer más práctico el trabajo de laboratorio. Ya en la década de los 90 encontramos, ¿verdad? Los ensayos de quimioluminiscencia, a los que se les llama CLIA, que ya estos utilizan reacciones que producen luz para detectar analitos. Estos ofrecen una sensibilidad y una precisión drásticamente superiores. Entonces, ya estos se utilizan en analizadores bastante robustos y normalmente se utilizan en laboratorios como de alto tráfico, por decirlo así, ¿verdad? Donde se llegan muchísimas muestras, pues entonces es de uso mucho más práctico. Y en el año 2000 al presente, ¿verdad? Ya encontramos pruebas como multiplex y microfluidos, que es una tecnología moderna que permite la detección simultánea de varios analitos en una sola muestra. Esto se hace mediante microesferas, microfluidos y inmunosensores electroquímicos, ¿verdad?
que las pruebas han avanzado hacia mucho más rápido al punto de atención, y esto lo que hace también es que facilita que se utilicen en la cama al par del paciente, ¿verdad? Entonces esa es la gran ventaja. Y aquí podemos ver pues la línea de tiempo en lo que van ocurriendo estos hitos. Es importante resaltar ciertos conceptos, ¿verdad? Para luego seguir hablando sobre cuáles son estos ensayos o pruebas que se utilizan para el diagnóstico inmunológico. Primero, importante es saber que los antígenos más inmunogénicos suelen ser proteínas y polisacáridos complejos. Las inmunoglobulinas de mayor relevancia diagnóstica son la IgM y la IgG. La IgM aparece tempranamente durante la infección primaria y la IgG surge posteriormente y puede persistir durante meses o años. La reinfección desencadena una respuesta anamnésica rápida y vamos a ver aquí predominantemente a la IgG. Ya hablando de pruebas serológicas, que también es la manera en la que normalmente se habla sobre inmunoensayos, ¿verdad? Las pruebas tienen dos aplicaciones principales: el cribado, o sea, lo que se le conoce como screening en inglés, o el diagnóstico. Las pruebas de cribado son para detectar posibles infecciones en personas con o sin síntomas, pero ya las pruebas diagnósticas es para confirmar una enfermedad en pacientes que tienen sospecha clínica, o sea, un paciente que está con síntomas, ¿verdad? Las características importantes aquí es que las pruebas de cribado deben ser muy sensibles para identificar la mayor cantidad posible de casos. Es decir, cuando digamos en una población se quiere investigar si hay algún patógeno que está infectando, aunque los pacientes no tengan síntomas, ¿verdad? O sea, no presenten enfermedad. Y las pruebas confirmatorias, en el caso de las de diagnóstico, ¿verdad?, deben ser muy específicas para disminuir falsos positivos. Una única determinación, por ejemplo, de IgM o de IgG no permite establecer con certeza si la infección es reciente o pasada. La detección de IgM suele indicar una infección reciente, especialmente en enfermedades como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B aguda, parvovirus B19 y sarampión. Sin embargo, la IgM puede persistir durante meses o años, entonces no quiere decir que si encontramos una IgM sea precisamente porque es una infección aguda, ¿verdad? En algunos casos puede persistir. Puede producir falsos positivos por reacciones cruzadas o enfermedades autoinmunes, y un resultado negativo temprano, ¿verdad?, no descarta una infección porque la IgM pues, puede tardar de 1 a 2 semanas en aparecer. Entonces quiere decir que si no se detectó la IgM en el momento que se hizo la prueba, no se debe descartar que haya infección porque probablemente todavía no haya aparecido. Ahora vamos a hablar un poco en los cambios en los títulos de anticuerpos. Pues hay algunas pruebas en las que lo que se detecta también es la concentración de los anticuerpos. Entonces lo que se hace es comparar dos muestras, ¿verdad?, en fase aguda y en fase de convalescencia, y esto permite confirmar si la infección fue reciente cuando existe, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a ver es si hay seroconversión, o sea que pasó de ser negativo el resultado a ser positivo, o hay un incremento 4 veces o más del título de anticuerpo, ¿verdad? Que eso ya me está indicando que sí está en fase aguda la infección. Este método es muy útil, pero presenta ciertas limitaciones, porque requiere 2 muestras y eso requiere que el paciente vaya 2 veces a hacerse la prueba. Retrasa el diagnóstico y no está disponible para todos los microorganismos. Por ello, durante la fase aguda generalmente se prefiere que sean métodos directos, ¿verdad? Ya el tipo de pruebas que normalmente se utilizan, como tinción de Gram para poder ver las bacterias directamente de la muestra, ¿verdad? Pruebas moleculares que se puede identificar de forma rápida, y también la detección directa del microorganismo a través de cultivos, ¿verdad?, u otro tipo de pruebas. Entonces, más que todo, lo que estamos indicando es que en este tipo de ensayos, ¿verdad?, son más para investigación que para diagnóstico.
Ahora, si hablamos sobre el análisis serológico como una medida de inmunidad protectora, ¿verdad? O sea, como para saber si ya hay anticuerpos que se crearon por una infección pasada, ¿verdad? Entonces, la presencia de IgG, generalmente indica que hubo una infección previa o que el paciente ha sido vacunado, ¿verdad? La presencia de IgG no garantiza protección inmunológica porque depende también de cuál es la concentración de los anticuerpos y pues de la respuesta individual que tenga cada persona, porque cada quien pues, puede reaccionar diferente al patógeno. Existen niveles protectores establecidos únicamente para algunas enfermedades vacunables, ¿verdad? Como digamos tétano, difteria, hemófilos influenza del tipo B. Y si hablamos de la cuantificación mediante inmunoensayos, aquí sería según el tipo de ensayo. Y los resultados pueden ser cualitativos, semi-cuantitativos o cuantitativos. Cuando son cualitativos, lo único que me va a indicar es si el resultado es positivo o negativo, en algunos casos indeterminado. Y aquí los índices numéricos generados internamente no representan una cantidad real de anticuerpos, ¿verdad? Y no deberían utilizarse para un seguimiento clínico. Aquí solo me van a indicar si está positivo o negativo. En el caso de los semi-cuantitativos, sí proporciona un valor numérico que refleja la cantidad relativa del analito, ¿verdad? Y en los cuantitativos sí hay lo que me refleja es la concentración real del analito, ¿verdad? Y pues entonces se va a dar un resultado mediante unidades ya estandarizadas, como unidades internacionales, ml, nanogramos, etc. También pues podemos ver que los inmunoensayos se clasifican según el marcador empleado. Lo que quiere decir es que no para todas las detecciones de enfermedades vamos a utilizar el mismo tipo de inmunoensayos. Hay diferentes métodos que se van a utilizar según el tipo de patógeno que se está buscando o anticuerpos contra el patógeno que se está investigando, ¿verdad? Hay algunos, como les mencionaba, se pueden hacer que sean enzimáticos, otros fluorescentes, otros quimioluminiscentes. Entonces, solo como para resumirlos de forma más práctica, pues vamos a hablar de que están las reacciones de precipitación, que aquí lo que se va a ver es el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, lo que se visibiliza, ¿verdad?, en la prueba. En las reacciones de aglutinación, aquí es una agrupación de partículas recubiertas con antígeno o anticuerpo. Si el tipo de ensayo es una fijación de complemento, lo que esta es una detección indirecta de anticuerpos mediante consumo de complemento. En los ensayos de neutralización, el método lo que hace es identificación de anticuerpos capaces de bloquear la efectividad viral. En la inmunofluorescencia es el uso de anticuerpos marcados con fluorocromo que luego se observan en un microscopio, ¿verdad?, de inmunofluorescencia. En las pruebas tipo Western blot o immunoblot, aquí es una prueba para confirmación mediante reconocimiento de proteínas específicas. Los ELISAs son ensayos enzimáticos de alta sensibilidad que se pueden hacer de forma manual o automatizada. En el caso de quimioluminiscencia o CLIA, ¿verdad? Aquí es una detección basada en emisión de luz. Y en los inmunoensayos multiplex son análisis simultáneos de múltiples analitos. Y por último, los inmunoensayos con PCR, ¿verdad?, que es una combinación de inmunoensayo y amplificación por PCR para sensibilidad ultra alta, ¿verdad? Ya eso es como lo más moderno. Estos términos, esos conceptos importantes que vamos a hablar es para saber qué tipo según la prueba, ¿verdad?, qué resultados nos da. Por ejemplo, los que tienen mayor especificidad, las pruebas tipo Western blot, immunoblot y de neutralización. Las que tienen mayor sensibilidad son los inmuno-PCRs y quimioluminiscencia o CLIA. Los que son de mayor uso rutinario, el ELISA y el CLIA. Los que tienen mayor capacidad de análisis simultáneo son los inmunoensayos multiplex. Y los métodos clásicos que aún son importantes son los de precipitación, aglutinación y fijación del complemento por su valor confirmatorio. También tenemos que ver que en muchos casos no solo son específicamente
algunos de estos métodos que se utilizan para diagnóstico directo de la muestra, sino que también son confirmatorios, digamos, de algunos patógenos que son cultivables y que luego se les hace lo que se le llama serología. Lo vamos a ver un poquito más adelante y que va a estar muy bien explicado también en su manual. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen estos inmunoensayos? Son herramientas ampliamente utilizadas, ¿verdad? Y se utilizan porque son prácticas, son rápidas, fácil uso, alta especificidad y sensibilidad. Entonces permiten medir biomarcadores que ayudan al diagnóstico, detección temprana, seguimiento de enfermedades y evaluación de tratamientos. En el ámbito clínico, los inmunoensayos pueden analizar uno o varios biomarcadores simultáneamente, ¿verdad? Como lo hablamos, mediante estas plataformas multiplex que pueden analizar varios analitos al mismo tiempo y proporcionan información sobre funciones metabólicas, hepáticas, renales, cardíacas y lipídicas, ¿verdad? Siempre después de una validación rigurosa. En el diagnóstico de enfermedades infecciosas, permiten detectar antígenos o anticuerpos de enfermedades como Lyme, meningitis, criptococócica y sífilis, entre otras. También han sido importantes en la vigilancia epidemiológica y en la evaluación de vacunas, incluyendo su uso durante la pandemia del COVID-19, si recuerdan, ¿verdad? Que rápidamente se logró establecer una prueba pues, para detectar el COVID. Las más utilizadas estaban las de inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas, y también se establecieron pruebas para detectar anticuerpos IgM y de tipo IgG. Entre los biomarcadores más utilizados, ¿verdad? En el caso de marcadores tumorales está el PSA, CA125 y AFP, que es para la detección y seguimiento de cáncer, la troponina cardíaca, que se considera una prueba de referencia para identificar daño al miocardio. Y además los inmunoensayos tienen un papel fundamental en el desarrollo biofarmacéutico y control de calidad, ¿verdad? Ya que permiten evaluar productos biológicos, anticuerpos y contaminantes. Técnicas como el ELISA automatizado y ensayos basados en resonancia de plasmones superficiales son utilizadas para garantizar la seguridad, eficacia y consistencia de los productos. Las enfermedades virales que son detectables por métodos inmunológicos, está VIH-Sida, ¿verdad? Que aquí lo que se hace es detección de anticuerpos y del antígeno P24. Las hepatitis virales, que es para diagnóstico de hepatitis A, B, C, D y E. Y aquí lo que se identifican son marcadores, ¿verdad? Como antígenos contra hepatitis B, anticuerpos contra hepatitis C, etc. En las infecciones respiratorias podemos diagnosticar el COVID-19, la influenza A y B, el virus sincitial respiratorio y el adenovirus. También podemos diagnosticar el virus del grupo herpes, el herpes simple, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus y la varicela zoster. También el arbovirus, que son transmitidos por mosquitos, ¿verdad? Podemos identificar dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y virus del Nilo occidental. En las infecciones de la infancia y exantemáticas podemos identificar con inmunoensayos sarampión, rubiola, parotiditis y otras infecciones virales como parvovirus B19, rabia, rotavirus, norovirus y el virus linfotrópico T humano también lo podemos diagnosticar a través de estas pruebas. En las infecciones bacterianas podemos detectar sífilis a través de la detección de anticuerpos contra treponema pallidum, la enfermedad de Lyme a través de serología para identificar anticuerpos contra Borrelia burgdorferi, infecciones gastrointestinales como úlceras por Helicobacter pylori, ¿verdad? Aquí se puede identificar el antígeno en esas o también podemos identificar anticuerpos en sangre y también toxinas de clostridioides difíciles. En infecciones de transmisión sexual podemos identificar Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. En tuberculosis, para pruebas de liberación de interferón gamma, las que se le conoce como IGRA,
y para detectar que se utilizan para detectar la respuesta inmune celular. En las infecciones respiratorias bacterianas podemos detectar tosferina, ¿verdad?, por Bordetella pertussis, neumonías por Mycoplasma pneumoniae o Legionella pneumófila, ¿verdad?, que se puede identificar el antígeno en orina. Y en otras bacterias podemos identificar la fiebre tifoidea provocada por Salmonella, brucelosis, leptospirosis y cuantificación de toxinas de tétanos o difteria. Y en el caso de enfermedades parasitarias que son detectables por métodos inmunológicos, tenemos la malaria, ¿verdad?, que existen pruebas rápidas que detectan antígenos de Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. Enfermedades de Chagas, ¿verdad?, que es la detección de anticuerpos contra el parásito Trypanosoma cruzi. En el caso de la toxoplasmosis, que es el diagnóstico de infección por Toxoplasma gondii, ¿verdad?, que es crucial en el perfil TORCH para las embarazadas, porque detecta toxoplasmosis, sífilis, varicela, zika, parvovirus, rubiola, citomegalovirus y virus del herpes simple. También se puede diagnosticar amebiasis y giardiasis a través de la detección de antígenos de entameba histolítica y de Giardia lamblia en muestras fecales, y también se puede detectar helminthiasis y tisulares, ¿verdad?, parásitos tisulares, diagnosticando leishmaniasis, cisticercosis, itadinosis, babibiosis y esquistosomiasis y triquinosis. En el caso, ya por último, sobre los hongos, ¿verdad?, podemos detectar aspergilosis invasiva, que es la detección del antígeno galactomanano, de la criptococosis, que se puede detectar el antígeno también capsular del Cryptococcus en suero o en líquido cefalorraquídeo, de la candidiasis invasiva, que son pruebas para detectar el antígeno manano o anticuerpos antimanano. Y en micosis endémicas podemos diagnosticar histoplasmosis y coccidiomicosis, que es la detección ya sea de anticuerpos o de antígenos excretados. También vamos a ver en el manual, ¿verdad?, que están desplegados, hay varios cuadros donde se habla sobre los diferentes tipos de pruebas y la efectividad de cada una. Hay un cuadro de resumen, ¿verdad?, que es muy importante, donde podemos ver cuál es la característica que tiene cada una de estas pruebas, ¿verdad?, ya sea ELISA, citometría de flujo, Western blot, inmunoprecipitación, las inmunocromatográficas, ¿verdad?, o las multiplex. Y cuál es el uso principal que se da, como en algunos casos son de diagnóstico clínico, otras solo son para confirmar, otras para investigación, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos, digamos, son aplicables? Algo bien importante, ¿verdad?, que hoy en día, como hay la tecnología nos ha ayudado a tener plataformas automatizadas, ¿verdad?, y que los sistemas automatizados ofrecen muchas ventajas, que son de mayor rendimiento, de menor tiempo de procesamiento, ¿verdad?, reducción de errores manuales y mejor estandarización e integración con los sistemas de información de laboratorio. Pero también tienen algunas limitaciones, por ejemplo, como el alto costo inicial, ¿verdad?, la necesidad de mantenimiento, posibles fallos instrumentales, pero que todos esos errores en estos casos se pueden corregir también llevando el control riguroso que el fabricante indique, ¿verdad? Y pues también están los riesgos de un uso inadecuado o interpretación incorrecta de las pruebas. Sobre los inmunoensayos inmunocromatográficos rápidos, que son esas pruebas rápidas que se pueden hacer así al par del paciente, ¿verdad?, que se utilizan muy comúnmente, ¿verdad?, y que son pruebas bastante accesibles. Son pruebas de flujo lateral que permiten obtener resultados de 15 a 30 minutos. Se utilizan ampliamente para detectar antígenos y anticuerpos de diversos microorganismos. Son fáciles de realizar, ideales para pruebas en el punto de atención, como mencionaba, ¿verdad?, y no requieren equipos complejos. Son esas pruebas tipo cassettes. Sus principales limitaciones es que tienen una sensibilidad generalmente menor, ¿verdad?, que la de otros inmunoensayos. Por eso en muchos casos solo sirve como una especie de cribado o screening para luego hacer pruebas confirmatorias a través de otros métodos que podrían ser siempre inmunológicos, como ELISA, por ejemplo, ¿verdad? Y pues tienen posible subjetividad de interpretación visual, pero también ahora hay algunos lectores que ayudan a que son automáticos, ¿verdad?, lectores electrónicos que ayudan a reducir
este tipo de limitación, de errores. Y pues por esta clase de hoy trataremos de resumir un poquito, aunque es un tema un poco complejo, pero sí, la idea es que sepan los tipos de muestras que hay para diagnósticos y que también en algunos casos las limitaciones que tienen estas pruebas, pero en otros casos sí son de mucha utilidad, por lo menos como para tener un diagnóstico previo para luego confirmarlo a través de los métodos convencionales de laboratorio.